Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos con una pregunta que, seguro, está ahí, latente en muchas organizaciones, ¿no? Llevamos décadas con talleres, campañas de seguridad, comunicaciones, un montón de esfuerzo. ¿Pero de verdad estamos consiguiendo el impacto que buscamos? ¿Un impacto real, sostenido? O a lo mejor, bueno, quizás hemos estirado demasiado la fórmula de la concienciación y toca ya, pues, un cambio más de raíz en cómo lideramos la seguridad. Hay una idea interesante que vamos a explorar hoy, que la seguridad real se basa más en la responsabilidad, en la confianza, cosas que las reglas por sí solas, pues, no construyen. Justo. Para eso vamos a analizar a fondo un artículo muy reciente y yo diría que bastante provocador. Viene del blog de GIF, Desarrollo Corporativo, lo firma Raúl Padilla y el título ya apunta maneras. Liderazgo 5.0, de la concienciación al impacto real a través de la IA. Por cierto, este análisis conecta directamente con la conversación que impulsa el podcast Cultura Segura Plus. De hecho, lo que comentaremos hoy es el núcleo del episodio 16 de su segunda temporada. Y bueno, el artículo nos presenta un modelo, este Liderazgo 5.0, que busca, pues eso, darle una vuelta a los enfoques clásicos de seguridad y bienestar. ¿Qué buscamos aquí hoy? Pues desgranar juntos este modelo. Entender bien cómo propone integrar 4 inteligencias que suenan muy distintas entre sí, para fomentar una cultura de seguridad por convicción, ¿sabes? No solo por cumplir. Vamos a verlas. Adelanto que son la racional, la emocional, la espiritual y, claro, la que genera más ruido últimamente, la artificial. Empecemos por donde empieza el artículo, que es, bueno, poniendo un poco el dedo en la llaga de los métodos tradicionales. Habla de talleres, charlas, lo típico, ¿no? Y argumenta que quizás por repetitivos o por cómo se enfocan, pues como que han perdido fuelle, que ya no mueven tanto a la gente a cambiar de verdad. Es así. Esa es la sensación que recoge Padilla. Totalmente. El artículo es bastante claro en eso, ¿eh? La crítica no va tanto a las herramientas en sí, ¿sabes?, sino a fiarlo todo, o casi todo, a la concienciación. El argumento es que informar, recordar normas, bueno, está bien, es necesario, pero tiene un techo. Parece que hemos llegado a un punto en que por más concienciación que metas, la cosa no mejora mucho más. Para una seguridad de verdad sólida, que se mantenga, el artículo dice que la base tiene que ser otra, la responsabilidad de cada uno y la compartida, claro. Y sobre todo, la confianza. Confianza entre líderes, equipos. Y eso, la confianza, las reglas y los procedimientos por sí solos, pues no la construyen. Hace falta otro tipo de liderazgo. Vale. Entonces, si la concienciación se queda corta, ¿qué propone este liderazgo 5.0? El artículo habla de integrar esas 4 inteligencias para superar, dice, creencias limitantes y crear como una nueva identidad en seguridad. A ver, la primera, inteligencia racional, la IR. ¿Qué papel juega aquí? La inteligencia racional, la IR, la presenta como la base, el cimiento imprescindible. Es el terreno del experto técnico, el análisis de riesgo serio, el diseño de procesos que sean seguros y eficientes, implantar sistemas de gestión robustos, tipo ISO 45001, investigar bien los incidentes para aprender. O sea, todo el conocimiento técnico, la metodología que asegura que la parte, digamos, dura de la seguridad esté bien montada. Sin esta IR bien aplicada, pues cualquier cosa que hagas en seguridad se quedaría, pues eso, sin rigor, sin base técnica. Entendido. Es la base científica, metodológica, lo técnico. Pero el artículo da a entender que pararse ahí es un error bastante común. ¿Cuál es el problema o la limitación de apoyarse casi solo en la IR, según Padilla, claro? Pues el riesgo principal, tal como lo veo expuesto en el texto, es que acabas creando una cultura de seguridad de cumplimiento. O sea, la gente sigue las normas porque hay que hacerlo, porque les miran, no por miedo a que les sancionen, pero no necesariamente porque entiendan el fondo del asunto o porque les nazca cuidarse y cuidar a los demás. La inteligencia racional, ella sola, no suele conectar con las emociones, ¿sabes? Ni con lo que motiva a la gente por dentro, ni con cómo funciona el equipo socialmente. Puede que consigas que la gente obedezca, sí, pero compromiso de verdad, esa convicción de la que habla el artículo, raro. Es como tener un coche perfecto técnicamente, pero sin nadie motivado para conducirlo, o sin saber muy bien a dónde quiere ir. Y ahí, supongo, es donde entra la segunda inteligencia, la emocional, la IE. El artículo la relaciona con conectar con la gente,
liderar con empatía, saber dar y recibir feedback que ayude, y algo que suena clave, crear seguridad psicológica. ¿Cómo ayuda esto a superar lo que le falta a la IR? Exacto. La inteligencia emocional es como el puente para llegar al compromiso. Si la IR te da las reglas del juego, la IE crea el espíritu de equipo. Cuando los líderes escuchan de verdad, muestran empatía, gestionan los roces de forma constructiva y fomentan eso, la seguridad psicológica. O sea, que la gente sienta que puede hablar, que puede decir que ya esto me preocupa o me he equivocado sin que le caiga la del pulpo. O que pueda proponer ideas. Pues ahí se empieza a construir la confianza. Y esa confianza, como decíamos al principio citando el artículo, es la clave. Permite que la información fluya, que los errores no se escondan, sino que se vean como oportunidades para aprender todos juntos. Y que la gente se sienta parte de la solución, que asuma su parte no por obligación, sino porque le importa el equipo y lo que quieren conseguir juntos. Vale, tenemos la base técnica y la conexión humana. La tercera que introduce el artículo es, quizá la que suena menos habitual en estos temas, la inteligencia espiritual. La define como el propósito que nos mueve, la seguridad que se apoya en la convicción, en creer en ella. Suena profundo. ¿Cómo lo baja esto el artículo a la tierra, al día a día de la seguridad laboral? Sí, es un concepto potente y el artículo lo trata con cuidado, Aclara rápido que no va de religión necesariamente. Se refiere más bien a alinear la seguridad con un porqué más grande, con los valores importantes, tanto los de cada uno como los de la empresa. Es responder a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es importante la seguridad para mí, para mi equipo, para esta empresa? Cuando la seguridad conecta con cosas profundas como cuidarnos unos a otros, proteger la vida, el bienestar, hacer bien el trabajo o incluso con la huella que queremos dejar, pues deja de ser un rollo o una obligación que viene de fuera. Se mete como en tu identidad y en la del grupo. El artículo sugiere que esta conexión con el propósito es lo que da la motivación de verdad, la intrínseca, y te hace mucho más fuerte, más resiliente, sobre todo cuando las cosas se ponen feas o caes en la rutina. Es la diferencia entre tener que hacer algo y querer hacerlo porque va contigo, con lo que crees. Racional, emocional, espiritual. Ya es un enfoque bastante completo, ¿eh? Y entonces el artículo mete la cuarta pieza, la inteligencia artificial, la IA. La llama asistente incansable y suelta un dato que la verdad me ha llamado la atención. Dice que a menudo pensamos que usamos IA, quizá con ChatGPT y cosas así, pero que según Padilla apenas estamos rascando la superficie, que usamos solo entre un 5% y un 10% de lo que de verdad podría hacer en gestión. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Dónde está ese 90-95% que no vemos? ¿Aplicado a la seguridad? Ese dato es para agitar un poco el avispero, ¿no? Quiere decir que más allá de los chatbots o de generar textos, que es lo que más se ve, hay una capacidad brutal de la IA para analizar, para predecir, para optimizar, que muchas empresas aún no están usando en áreas como seguridad y bienestar. Ese potencial oculto está en su capacidad de comerse cantidades enormes de datos, de todo tipo, no solo texto, datos de sensores, imágenes, registros de máquinas, de todo, y sacar de ahí información estratégica que un humano o un software normal pues ni olería. El artículo defiende que la IA puede ser un socio estratégico para darle un empujón a las otras tres inteligencias. Y aquí es donde la propuesta se pone especialmente interesante, creo yo. El artículo ya baja a capacidades muy concretas de la IA para seguridad. La primera, automatizar y profundizar el análisis de datos. O sea, no solo procesar rápido los datos de siempre, incidentes, observaciones, auditorías, sino encontrar patrones complejos. Exacto. Y lo bueno no es solo la velocidad, que también, sino la capacidad de ir más allá del qué pasó, el análisis descriptivo, y meterse en el qué podría pasar, el predictivo, e incluso en el qué deberíamos hacer para que no pase, el prescriptivo. La IA puede cruzar un montón de variables, condiciones de trabajo, turnos, formación recibida, estado de ánimo que reporta la gente, datos de mantenimiento, lo que sea, y encontrar conexiones sutiles que a una persona le llevaría semanas o ni las vería. Esto permite, según el artículo, adelantarse a riesgos nuevos, enfocar la prevención donde más falta hace, o sea, pasar de ir apagando fuegos a evitar que se enciendan, mucho más estratégico. Otra capacidad que destaca: la personalización del aprendizaje y la comunicación. Vamos,
El adiós a esas formaciones genéricas de seguridad que muchas veces sientes que son, bueno, una pérdida de tiempo. ¿Cómo ayuda la IA aquí? Pues sugiere el artículo que la IA puede mirar el perfil de cada persona, su puesto, sus riesgos concretos, qué ha aprendido antes, incluso cómo prefiere aprender, y prepararle contenidos o mensajes de seguridad a medida, totalmente personalizados. Imagínate recibir una micropíldora formativa justo antes de hacer una tarea de riesgo, o un resumen semanal de seguridad que se centre justo en lo que ha pasado o las buenas prácticas más importantes para tu trabajo. Esta personalización no solo hace que la formación sea más útil y se te quede más, sino que conecta directamente con la inteligencia espiritual. ¿Te das cuenta? Si la formación me habla a mí de mis riesgos y me ayuda en mi día a día, pues es más fácil que la valore, que la integre y que actúe por convicción, no por obligación. Y hay una tercera capacidad que el artículo presenta como, bueno, la que podría cambiar más las reglas del juego para los líderes: liberar tiempo estratégico. Es decir, si la IA automatiza tareas que chupan mucho tiempo, recopilar datos, hacer informes estándar, seguir indicadores básicos, ¿qué se supone que hacen los líderes con ese tiempo extra? Este es un punto clave, sí, porque conecta todo el modelo. El artículo argumenta que ese tiempo que se libera no es para trabajar menos, sino para hacer un trabajo de más valor. Al poder delegar las tareas más administrativas o de análisis básico a la IA, los líderes y los profesionales de seguridad pueden dedicar ese tiempo y esa energía a desarrollar de verdad las otras dos inteligencias, la emocional y la espiritual. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues pasar más tiempo en el terreno hablando con la gente, escuchando, hacer de mentores para los mandos intermedios, facilitar conversaciones importantes sobre riesgos, sobre valores, construir confianza, reconocer y reforzar lo que se hace bien, diseñar soluciones junto con los trabajadores. Vamos, pasar de ser sobre todo gestores o policías del cumplimiento a ser, pues eso, coach, mentores, gente que influye en la cultura. La IA sería la herramienta que te permite, como líder, centrarte en lo humano, en lo que de verdad marca la diferencia. Parece que esto no es solo teoría, ¿no? El artículo dice que GNIF, Desarrollo Corporativo, con su socio tecnológico Interbrain, ya están metidos en pruebas de concepto y aplicaciones prácticas, con empresas importantes en Latinoamérica, usando IA para ver cómo está la cultura, dónde están los puntos ciegos y acelerar cambios. Sí, recalca que ya hay cosas en marcha, aplicaciones concretas. Pero ojo, el artículo también deja una advertencia importante. La tecnología sola no es una varita mágica. El gran reto, apunta Padilla, no suele ser que falten datos. Muchas empresas están ahogadas en datos de seguridad, sino ser capaces de convertir esos datos en sabiduría útil, en acciones. Usarlos con estrategia, con un propósito. La IA es un catalizador potentísimo para eso, pero necesita una visión clara detrás, un liderazgo que sepa juntar bien las cuatro inteligencias. No va de sustituir a las personas, sino de potenciarlas. Y esa es al final la gran idea que recorre todo el liderazgo 5.0 según el artículo, la sinergia. Que la transformación cultural de verdad en seguridad no va a venir de aplicar una inteligencia por sí sola, sino de integrarlas todas de forma equilibrada, dinámica. La solidez técnica de la racional, la conexión y la confianza de la emocional, el propósito y la convicción de la espiritual y la capacidad brutal de análisis y personalización de la artificial. Cuando estas cuatro patas trabajan juntas, se crea un ecosistema donde la seguridad puede florecer, pero no como algo impuesto, sino como un valor que se vive y se comparte. Ese es el salto de la concienciación al impacto real que propone este modelo. A ver, resumiendo un poco lo que hemos desgranado del artículo de Raúl Padilla. Parece claro que para construir una cultura de seguridad que funcione de verdad, que sea sostenible y que la gente sienta como suya, hay que ir más allá de lo de siempre. El modelo este de liderazgo 5.0 propone un camino integrador. Combina lo técnico indispensable, la inteligencia racional, con la emocional para conectar con las personas, la espiritual para darle un sentido o un propósito, y la artificial, de forma bastante disruptiva, como un acelerador estratégico. Y el papel de la IA, como hemos visto, no es solo tecnológico, actúa como un facilitador clave, ¿no? Al quitar trabajo de análisis y gestión de datos, libera lo más valioso, el tiempo y la cabeza de los líderes, para que puedan dedicarse a cultivar la confianza, la empatía, el propósito en sus equipos, o sea, a potenciar las otras inteligencias.
Para todos aquellos a los que este enfoque les haya resonado y quieran saber más, ver cómo se lleva a la práctica, qué soluciones hay ya, pues hay una invitación directa del autor del artículo, de Raúl Padilla. Está organizando una masterclass abierta y totalmente gratuita. El tema central va a ser justo ese: descubrir hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en la gestión de la seguridad y el bienestar. Y sobre todo, cómo se pueden entrelazar esas 4 inteligencias para conseguir esa seguridad por convicción que buscamos. Va a compartir casos, soluciones que ya están funcionando en empresas pioneras. La cita es el próximo miércoles 3 de septiembre. Y la hora, 20:30 hora de Argentina. Y para que nadie se líe con los horarios, confirmamos, también 20:30 en Chile. Serán las 18:30 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Y las 17:30 en México y Costa Rica. El enlace para apuntarse gratis está en la descripción que acompaña a esta exploración que hemos hecho. Además, dicen que es una oportunidad muy buena para conectar con la comunidad de profesionales de cultura de Seguro Plus y sumarse a esta corriente que busca innovar en cómo gestionamos la seguridad, la salud y el bienestar en las organizaciones. Y para terminar, si me permites, me gustaría dejar una reflexión que sale directamente de la conclusión del artículo. Que la posibilidad técnica de integrar estas 4 inteligencias para transformar la seguridad parece cada vez más clara, ¿no? La tecnología avanza, los conceptos se van puliendo. La verdadera pregunta que lanza el autor, y que quizá deberíamos hacernos todos, es si como líderes, como organizaciones, tenemos la visión, la valentía y la decisión para meternos en este cambio. ¿Qué barreras, quizá más culturales o de mentalidad o de estar cómodos con lo conocido, nos frenan para dar ese paso valiente hacia un liderazgo de seguridad que sea más completo, más humano y por tanto mucho más impactante? Ahí lo dejo como una pregunta para darle vueltas.